Muy buenas tardes, mis hermanos, Dios me les bendiga. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque, Señor, tú nos permites reunirnos como iglesia, como hijos tuyos, como pueblo tuyo, Señor, para honrar y glorificar tu nombre, Señor. Señor, te hemos exaltado, hemos alabado tu nombre y te hemos dicho muchas cosas muy hermosas, muy bonitas, Señor, que pues sí, emocionalmente, Padre, pues nos llena nuestro corazón y nuestro pensamiento, pero Señor, deseamos en verdad de corazón poder amarte, poder adorarte, que nuestra vida de verdad, Señor, se vea reflejada, Señor, que tú vives y reinas, Señor, en nuestro ser. Ayúdanos, Padre, es cierto que adolecemos de muchas cosas, pero mi Dios, tenemos tu palabra, que es lo más importante, tenemos tu consejo, tenemos tu presencia en nuestras vidas, y es por ello, Señor, que dejamos este tiempo en tus benditas manos, pidiendo la asistencia de tu Espíritu Santo, hablando a cada corazón, haciendo la obra maravillosa de renovar, Señor, de ministrar, de exhortar, de consolar y sobre todo, Señor, de seguir corrigiendo aquello que en lo cual, Señor, pues permanecemos y que a ti no te agrada. Ayúdanos, por favor, en tus manos nos ponemos y dejo este tiempo en tus benditas manos. Quita todo aquello, Señor, que nada pues edifique, sino por el contrario, que solamente se quede tu bendita palabra, la cual es luz a nuestra vida, la cual es, Señor, aquella guianza que necesitamos para poder salir avante en nuestro diario vivir. Gracias por tu presencia principalmente. Dejo este tiempo en tus benditas manos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, esta es la cuarta enseñanza del propósito de la iglesia, la cual lleva por título Anorexia espiritual. Y en el Evangelio de Mateo 4, versículo 4, los versículos que anteceden a este versículo, el Señor Jesús es tentado por Satanás. ¿Sí? Y le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces el Señor Jesús le responde en este versículo 4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que el pan es para el cuerpo, la palabra de Dios es para nuestro espíritu. Así como alimentamos nuestro cuerpo, así debemos de alimentar nuestro espíritu. Si dejamos de alimentar nuestro cuerpo con todos los nutrientes que se requieren, pues corre el peligro de contraer una enfermedad que se ha extendido alrededor del mundo, y las más afectadas han sido las mujeres, principalmente las jovencitas que han muerto de anorexia. ¿Y qué es la anorexia? La anorexia es una enfermedad que inicia en el pensamiento, en la mente. Es un pensamiento distorsionado, errado, negativo, acerca que si ustedes comen ciertas cosas, pues van a engordar. Y sí, ciertamente, si comemos cualquier cosa, vamos a engordar cualquiera. Entonces, esta enfermedad que comienza por un pensamiento errado, negativo, y que detrás también de él está la vanidad, las personas dejan de comer ciertos nutrientes que necesita su cuerpo y llega un momento en una desnutrición, y como tal todos los órganos van a ser afectados por la falta de los nutrientes. Y esta enfermedad que se inició en el pensamiento,
pues como consecuencia después llega al cuerpo y por ende pues la muerte, y es por ello que se conoce como la anorexia. Y algo parecido o algo similar está sucediendo en la iglesia. Hoy hay cristianos que padecen de anorexia espiritual. Ahora usted se preguntará, ¿cómo puede ser eso posible? Pues sí, cuando dejamos de alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios, porque no la nutrimos, ¿sí? Y entonces empezamos a alimentarlo de otras cosas que nada nos sirve. Y llegamos, pues obvio, a la desnutrición espiritual. Y precisamente ese es uno de los propósitos por los cuales fue establecida la iglesia por Dios. Jesús, dueño de la iglesia, Él la formó, ¿sí? Y pues Él desea que todos seamos alimentados, que lleguemos a la madurez, que dejemos de hablar como niños, de pensar como niños y de juzgar como niños. Y la única manera en que los cristianos podemos llegar a la madurez es por medio del alimento espiritual. Y hoy desgraciadamente se carece de la palabra de Dios en muchos lugares. Y eso es la preocupación que debe de tener todo pastor, de alimentar a las ovejas. Que este alimento sí, siempre llegue al corazón, porque a veces ustedes y yo pues somos como los niños, ¿verdad? Que solamente queremos escuchar lo que nosotros queremos o lo que nos gusta. Y así son los niños no les gusta comer, por ejemplo, las verduras. Solo ellos quieren comer hamburguesas, pizzas, hot dogs, papas fritas, y eso no los alimenta, eso nada más los engorda. Y entonces pues hay lugares así, hay centros cristianos, hay iglesias, ¿sí? Que supuestamente pues lejos de enseñarles, lo único que hacen es entretener a la gente, porque allí les dan lo que les gusta y no realmente lo que necesitan o lo que les debe de alimentar. Entonces, esto lleva al rebaño de Dios a esa anorexia espiritual, a una debilidad. Entonces, como no crecen, no maduran, pues no están sólidos, y cuando vienen las tentaciones y las pruebas, pues se dejan de llevar fácilmente. Y aún peor, cuando vienen los supuestos falsos profetas y les hablan bonito, pues obviamente pues los engañan, ¿verdad? Son como niños llevados por toda corriente de doctrina y los arrastran. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted y yo maduremos, que vayamos hacia la madurez. Malaquías capítulo 1, versículos 6 y 7, la palabra de Dios dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo su padre, ¿dónde está mi honra? Esto es, ¿dónde está la gloria? ¿Qué significa? Si yo soy su padre y ustedes son mis hijos, dice el Señor, porque ustedes y yo fuimos llamados a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, ¿sí? Fuimos llamados a hablar de las riquezas inescrutables de Cristo. Ciertamente usted y yo viviremos en el cielo, pero ahorita lo que nos ocupa es cómo vivir aquí, porque el cielo ya lo tenemos ganado. Bueno, si Cristo mora en su corazón, claro está, ¿verdad? Bueno, continúa diciendo este pasaje: y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? O sea, ¿dónde está mi respeto a lo que yo les digo? ¿Dónde está la reverencia a mi palabra? Dice Dios, Jehová de los ejércitos. Pero note usted a continuación a quienes les está reclamando: a vosotros, oh sacerdotes. ¿Por qué a los sacerdotes? ¿Por qué a los pastores? ¿Por qué a los líderes? Porque Dios diseñó de esa manera la iglesia.
Él estableció apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, para que perfeccionen a los santos. ¿Y cómo es que viene esa perfección? Pues bueno, esto es a través de la enseñanza de la palabra de Dios. No hay otra manera. Entonces Dios les reclama porque no están cumpliendo con el deber, ¿sí?, con su deber de alimentar a las ovejas, al rebaño de Dios. Entonces les dice, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y este verbo menospreciar viene de la palabra hebrea basá, que significa tener en poco su nombre. Y el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Entonces, tristemente, hoy en día se han incorporado a la iglesia pensamientos de hombres, ¿sí? Estos pensamientos de los hombres están acá y la palabra de Dios está acá, y eso es menospreciar la palabra de Dios. Eso significa pues no tenerla en cuenta, tenerla en poco su nombre. Y Jesús entonces recuerde su nombre sobre todo nombre. Entonces continúa diciendo este pasaje, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea que se hacían los loquitos. Versículo 7 dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y aquí la palabra inmundo significa contaminado, manchado. Esto es que no era el trigo integral, sino que le habían quitado todos los nutrientes, lo habían adulterado. Entonces continúa diciendo y dice, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? Entonces Dios le responde, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y aquí la mesa se traduce también por comida. Entonces dice aquí que despreciaron su comida. ¿Y cuál era la comida de Dios? La comida espiritual, la palabra de Dios. Los israelitas, cuando salieron de Egipto, ellos solo querían los beneficios de Dios, ¿sí? Ellos no querían ni atendían la palabra de Dios. Ellos deshonraban la palabra porque no le creían a Dios, y entonces ellos comenzaron a murmurar en contra de Dios. El Salmo número 78 aquí nos describe el éxodo de Israel a través del desierto. Y bueno, vamos a constatar esto a través de la misma palabra. Dice el versículo 18, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Ahora sí que al gusto del cliente. Versículo 19, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Y aquí nuevamente la palabra mesa significa comida. Ellos estaban pensando solamente en lo material. A ellos no les interesaba qué es lo que les iba a alimentar su espíritu, su alma. No, ellos solamente estaban su vista en qué iban a comer, cómo iban a satisfacer su estómago. Entonces dice el versículo 20, he aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? Satanás le dijo al Señor Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan, si eres hijo de Dios. Y esa es la tentación que sigue haciendo hacia los hijos de Dios, viendo nada más hacia las cosas materiales para que menosprecien a Dios, lo que Dios desea para sus hijos. La gente hoy en día llena los auditorios, las iglesias, solamente esperando recibir la palabra de prosperidad, la palabra de superfe, para llenar obviamente pues sus cuentas bancarias, para tener todas las cosas que necesitan, carros, casas y demás. Y la palabra de Dios la menosprecian, no tienen hambre de la palabra de Dios. Entonces se preguntaban ellos, ¿podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Pero preguntaban así como desafiándolo, ¿a poco sí de verdad es todopoderoso?
porque Él nos sacó de Egipto. Allá en Egipto teníamos hoyotas grandotas de carne. A ver si eres Dios, a ver, danos más de lo que tú dices, porque nos debes de dar cosas mejores, ¿no? Versículo 21 dice, por tanto, oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel. Miren, hermanos, yo no sé si ustedes han visto a predicadores o a supuestos apóstoles que dicen, a las 3 Dios va a hacer esto, a la 1, a las 2, ahora. No sé si han visto eso. ¿Sabe qué es eso? Ese es un insulto a Dios. Dios no es ningún genio de la lámpara para que nosotros le pidamos lo que nosotros queremos. Y a veces estamos en esa posición usted y yo, pidiéndole, y dame esto, y dame aquello, y dame lo otro. Y lo que Él nos dice, lo menospreciamos. Nosotros no le podemos ordenar a Dios, pero Él sí tiene toda la autoridad para ordenarnos a nosotros. Ahora ponga atención a lo que dice en los siguientes versículos. Versículo 22 al 28. Por cuanto no había creído a Dios, ni habían confiado a su salvación, sin embargo, fíjese lo que hizo Dios, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de los nobles. Comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo, trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. ¡Ay, qué bendición!, dijeron ellos. Sí pudo Dios, nos dio lo que queríamos. Si usted y yo nos quedamos hasta ahí, a lo mejor nos podemos quedar con ese pensamiento erróneo de que nosotros podemos hacer lo mismo. Pero vayamos a ver qué dice a continuación los siguientes versículos del 30 al 32. Dice que no había quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. No les importó Dios ni su palabra. Pero ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios, a nosotros nos escogió Dios. La gracia de Dios está con nosotros. Oye, y la palabra de Dios, a mí qué me importa la palabra, yo quiero lo que a mí necesito, lo que yo deseo. Pero dice que la comida no estaba aún en su boca y vino sobre ellos el furor de Jehová. Pecaron. ¿Qué está haciendo la iglesia de hoy? Pecando, pidiendo sus deseos materialistas. Hermanos, el Señor quiere edificarnos, que maduremos, hacernos crecer en las inescrutables riquezas de Cristo, en quien están escondidos los tesoros de la ciencia y la sabiduría. Pero hay quienes dicen, no, aquí puras pedradas, ¿no? Eso dicen, ¿no? Pero ¿qué creen? Que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. A veces la palabra de Dios es dulce a nuestro paladar, es agradable. Otras veces es muy amarga. Hacer la voluntad de Dios también nos es fácil a veces. En otras nos cuesta mucho. Pero lo que es peor, muchos de los cristianos hacemos lo que nos da nuestra gana, pedimos lo que queremos y no anhelamos lo espiritual. Entonces estos pecaron, no dieron crédito a las maravillas de Dios. Versículo 37. Pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Ahora nos vamos al versículo 40 y 41. ¿Cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? Lo enojaron en el yermo
y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Hermanos, no provoquemos a Dios. El Señor Jesús ya lo estableció claramente cuando dijo: ustedes no sean como los paganos que buscan cosas materiales. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Necesitamos alimentar, nutrir primero nuestro espíritu, nuestro interior, a través de la palabra de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Esta es la misma historia a la cual se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Versículo 2 al 4 dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Fíjense aquí cómo el apóstol Pablo hace una aplicación extraordinaria. Dios queriéndoles dar lo espiritual y ellos buscando lo material. Versículo 5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Le pregunto a usted, ¿usted cree que su vida agrada a Dios en cuanto a los deseos y anhelos de su corazón? ¿Dónde está su tesoro? Porque donde está su tesoro, ahí está su corazón, dijo Jesús. ¿En quién está su tesoro o en dónde? Porque si está en el mundo, pues ahí va a estar su corazón, en el mundo. Si está en Cristo, pues ahí va a estar su corazón, en Cristo. Si está en las riquezas espirituales, ahí va a estar su corazón. Porque donde está lo que usted piensa que es valioso, hacia ahí se va a inclinar su corazón. Entonces sigue diciendo el versículo 5, por lo cual, y luego viene la consecuencia por tentar a Dios, quedaron postrados en el desierto. Y eso de que quedaron postrados, pues no es nada más ahí que se quedaron tirados, desvanecidos, no, se murieron. Versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Entendió eso? Como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Oiga, ¿qué tiene de malo con querer tener un plato de carne? Bueno, pues si está por encima de un filete espiritual, déjeme decirle que es una codicia necia y tonta, porque recuerde que no solo de pan vivirá el hombre. Eso lo dijo Jesús. Entonces, ¿qué es más importante? Lo espiritual, hermanos. Versículo 7 dice: no seas idólatras como algunos de ellos. ¿Se acuerda que ellos hicieron un becerro de oro? ¿Sí? Y hoy las iglesias están llenas de becerros de oro, en donde la gente se le postra, ¿sí? Porque los pensamientos que tienen los profetas, los cantantes o los apóstoles le hacen más caso a ellos que a Dios. Menosprecian la palabra de Dios. Continúa diciendo el versículo 7, está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y podrán decir: ay, pues no pasa nada, Dios sabe mis debilidades. ¿A poco ustedes no hacen cosas ahí que necesitan? Pero luego nos sale lo espiritual y decimos: a ver, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y nos empezamos a justificar, ¿no? Escuche, mi hermano, no juguemos con la gracia. Es cierto que la gracia de Dios nos cubre de todo pecado si nos arrepentimos. Si no, en nuestro pecado permanecemos
y se corta la comunión con Dios. Y Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. O sea, este fue el juicio que les mandó Dios. Versículo 10. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La murmuración era contra Dios. ¿Podrá poner mesa en el desierto? A ver si eres Dios, a ver, ponnos. Y les dio lo que querían. ¿Eso quieren? Bueno, pues ahí les va. Versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestar a los del siglo pasado. A nosotros no, porque nosotros estamos bajo la gracia. A nosotros esto no aplica. ¿Será? No, ¿verdad? No, hermano, no nos engañemos a nosotros mismos. O amamos a Dios o no lo amamos. Así de fácil. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que cuando Jesús dice, seréis verdaderamente mis discípulos, hay algunos que verdaderamente no lo son, aunque ellos digan que son. ¿Cuál es el rasgo que distingue a un verdadero discípulo de Jesús? Bueno, que la palabra de Dios mora en su corazón y como tal la vive, la evidencia en donde quiera, ¿sí? El amor de Cristo lo muestra. Versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, la exhortación es a que amemos a Dios y amemos su palabra, que deseemos esa palabra de Dios, así como usted tempranito se levanta y va a buscar el desayuno, y a la hora de la comida va y come, y a la hora de la cena va y se alimenta. Así nosotros debemos de alimentar nuestro espíritu. Por último, vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 3, y lo que está escrito allí, hermanos, es para que no nos desviemos y sobre todo reafirmemos amar la palabra de Dios, pero también si nos separamos de Dios y de su palabra, hay consecuencias. Versículo 1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Recordemos que Elí era el sacerdote en aquel tiempo. Y dice más adelante que pues era un hombre de edad ya avanzada y pues que era muy pesado, lo cual que era muy gordito, ¿no? Y eso habla de un descuido, pero el descuido más terrible fue el siguiente, dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aquí la palabra visión es la palabra hebrea, hasá, que significa predicar. Entonces en aquellos días no había mensaje de Dios, habían dejado de predicar la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué hacía el sacerdote en el templo? Podríamos presuponer que a lo mejor lo único que hacía era entretener a la gente, ¿no? Había quizás una negligencia personal, el amor desmedido para sus hijos y como consecuencia pues había una falta de firmeza espiritual y por ende pues escaseaba la palabra, no había visión. Luego nos vamos al versículo 11 donde dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Y yo quiero que note aquí que para ese entonces Samuel era un jovencito, a lo mejor era un adolescente, ¿sí? ¿Por qué Dios no le reveló esto a Elí y mejor se lo reveló a Samuel? ¿O por qué no se lo reveló a otros que tenían ahí más de 30 años? Porque, reitero, no había palabra, no había visión, no había discernimiento. Entonces, si se los hubiera revelado a ellos, no lo hubieran entendido o no lo hubieran recibido.
Y el versículo 12 nos dice, y aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él los ha estorbado. O sea que no solamente tenía a sus 2 hijos, sino que también a los que asistían al templo. Él tenía que estorbarles. ¿Y cómo era la manera de estorbarles? Pues proclamando la palabra de Dios para que ellos se dieran cuenta de cómo es que sus caminos estaban torcidos y cómo debían de enderezarlos. Mas sin en cambio, Elí no hizo eso. Luego versículo 14 y 15 nos dice, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. ¿Quién tenía que abrir las puertas? El sacerdote. ¿Pero quién las abrió? Samuel. ¿Por qué? Porque el sacerdote, bien, gracias, ¿no? Si viera qué flojera hay para muchos ministros de preparar el alimento espiritual para las ovejas de Dios. Les es más fácil entretenerlas, les es más fácil darles mensajes motivacionales de que sí puedes, tú puedes, ¿sí? Hermanos, hay un precio que hay que pagar. Continúa diciendo, y Samuel temía descubrir la visión. Versículo 16 y 17. Llamando pues Elías, Samuel le dijo, hijos míos, Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Pobre de Samuel, yo me imagino que ha de haber estado muy tembloroso el quererle revelar lo que Dios le había dicho que iba a hacer con Elí. Pero fíjese que el de limpio corazón, el que ama a Dios y su palabra, aunque tenga 1 o 2 o 3 años, a él no le importa, porque él va a hablar lo que Dios le ha revelado. Y dice la palabra de Dios que oído que no oyó ni ojo vio, esas son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y así estaba el pobre de Samuel. Entonces le pregunta a Elí en el versículo 17, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubres. Y aquí pues ya lo está manipulando. Fíjese, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Pero también fíjese que Dios le dio la libertad a Samuel de decirle a Elí lo que le tenía que decir. Y le dice, y Samuel le manifestó todo sin encubrirle nada. De veras nosotros somos hijos de Dios, tenemos que declarar las cosas tal cual son, como Dios las ha manifestado en su palabra. No debemos diluir la palabra de Dios, no debemos camuflajearla, no podemos menospreciar la palabra de Dios, porque es Dios usando su misma palabra. Pedro dijo que fuimos engendrados por la palabra, entonces dice, declárame todo, y se lo declaró. Entonces él le dijo a Elí, Jehová es y haga lo que bien le parece. O sea, imagínense la actitud del sacerdote. Pues ya soy viejo, ¿ya qué? No tomó una actitud de arrepentimiento, ¿sí? De ir y postrarse ante Dios y pedir perdón, no le importaba que la gente fornicara en el templo, dice más adelante. Dice, y responde Elí, Jehová es, haga como quiera. Así estaba el sacerdote, no estaba preocupado. Y no es justo, hermanos, que el pueblo ande descarriado. Eso no se me hace justo. Por eso los cristianos anoréxicos, debilitados, ¿sí? Desnutridos. Es triste, pero hoy la historia se sigue repitiendo. Pero déjeme decirle una cosa. El liderazgo de esta iglesia está
comprometido, ¿sí?, con la palabra de Dios y con Dios, de manifestar sus verdades. Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, porque la iglesia es la guardadora de las verdades de Dios. Y también en su segunda carta le dice a Timoteo y también a nosotros, en el capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Y eso solo con la finalidad de que usted y yo seamos nutridos, seamos alimentados con la palabra de Dios. Y ese es el compromiso que tenemos aquí, el liderazgo, de que usted y yo maduremos, que vayamos hacia la imagen de Jesús, porque ese es el propósito para usted y para mí, que usted y yo seamos a la imagen de Jesús. Cuando el Señor Jesús se paró en las praderas de Israel, vio a la gente hambrienta y dice que las vio como ovejas sin pastor. Y ahí estaban los sacerdotes, muy dignos ellos, por cierto. ¿Cómo, si nosotros somos los principales, cómo es que tú dices eso? Sí, les dijo Jesús, así están, como ovejas sin pastor, porque ustedes se apacientan a sí mismos. Y vuelvo a enfatizar esto: amemos a Dios, amemos su palabra, comamos y alimentémonos solo de su palabra. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibamos con humildad la palabra de Dios. También Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual harías bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día amanezca. Entonces, hermanos, usted y yo haríamos bien en estar atentos ¿a qué? A la palabra, no a las señales. Los israelitas vieron muchas señales por todos lados y quedaron postrados en el desierto. Pero los que comieron, los que se alimentaron, los que obedecieron la palabra de Dios y a Dios, ellos permanecieron. Así que espero que hoy usted se haya alimentado y haya quedado satisfecho, pero no se conforme con esto. Usted en su casa todos los días escudriñe la palabra, estúdiela, pídale la asistencia del Espíritu Santo para que le ayude y Dios le revele ese conocimiento de Él, de su voluntad. Y también aprovecho, si usted no está participando en los grupos de estudio que se tienen en la iglesia, le invito a que se una, a que usted siga conociendo más de la palabra de Dios, a Dios mismo, para que usted siga madurando y creciendo. De esa manera es como Dios quiere a usted y a mí perfeccionarnos a través de su palabra. Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Disfrute su tarde con su familia.